diapositiva que vimos con ustedes, trastornos de la coagulación. Te había dicho de que el 70% de los trastornos de coagulación han sido agrupados por Layton en estas tres grupos. Primero, déficit de vitamina K, 2, hemofilia, y 3, el término de la trombocitopenia, o sea, la falta de plaquetas, ¿no? Ya vimos el déficit de vitamina K, la vitamina K se sintetiza en el hígado, la cirrosis hepática, la atrofia amarilla aguda, la hepatitis crónica, todo eso pueden causar hipodeficiencia de vitamina K. O sea, la hemofilia, que habíamos visto que era una enfermedad, un trastorno de la coagulación por deficiencia de los agentes de coagulación 7, los factores de coagulación 7 o 8, ¿no? Y la trombocitopenia, que era la disminución de la plaqueta. La plaqueta está alrededor de 250.000 por milímetro cúbico, pero hay alguna patología de la médula roja de los huesos, tipo cáncer o alguna cosa que lleve a la falta de producción de plaqueta, puede producir también trastorno de coagulación. Muy bien, y ahora tenemos que comenzar con este grupo sanguíneo. También hay un práctico específico de grupo sanguíneo, por lo tanto, nos vamos a volver a ver también la parte práctica, ¿no? Es importante, y yo siempre le hago esta aclaración a los alumnos, y lo hice al del F también hoy de la mañana, de que hay una terminología propia de la especialidad llamada hematología, que cuida de las enfermedades de la sangre. Entonces los hematólogos, en su jerga común entre ellos, en los libros que escriben sobre hematología, etc., siempre hacen sinónimo de dos palabras. Por ejemplo, el antígeno, que todos sabemos que es un antígeno, ¿ya? Ellos lo nombran como aglutinógeno, para efecto de tipificación de la sangre. Y los anticuerpos lo llaman aglutinina. Entonces, es el único momento en que esos términos se utilizan en forma diferente de lo que se utiliza en todas las otras ramas de la medicina y en términos de otras ramas de la biología. Entonces, aglutinógeno es sinónimo de antígeno y aglutinina es sinónimo de anticuerpo en el campo de la hematología. Muy bien, entonces vamos a comenzar viendo el grupo, o sea, la tipificación de la sangre a través del grupo ABO, que ese es un grupo, es un método. Hay un método de tipificación de la sangre que se llama el método ABO. Y hay otro método que es diferente, que se llama RH. Entonces, fíjense que son dos procedimientos que son distintos métodos de purificación de la sangre. Entonces, por seguridad, porque hay accidentes transfusionales por incompatibilidad en el grupo ABO y hay por incompatibilidad del grupo RH. O hay incompatibilidad por los dos, ¿ya? Pero sepan que son dos métodos de tipificación de la sangre que van casi siempre asociados. O sea, cuando usted pide un hemograma, o pide sangre, una unidad de sangre, le hacen la tipificación con el ABO, con el RH. Inclusive hay subgrupos, ¿ya?, que pueden producir accidentes de incompatibilidad en la transfusión de sangre, pero que son leves, ¿ya? Ahora, cuando hay problemas del RH o hay problemas del ABO, así evidente, macro, ya puede haber accidentes graves, como vamos a ver después. Muy bien, entonces el grupo ABO. Tenemos el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo O 0 o O, es lo mismo. Entonces vamos a ver qué caracteriza cada uno de estos grupos. Fíjense aquel grupo de sangre cuyos glóbulos rojos tienen el antígeno. Fíjense que aquí está hablando solamente en términos no hematológicos, ¿ya?
aquí, pero después vamos a ver que ya utilizamos aglutinógeno y aglutinina. El glóbulo rojo tiene el aglutinógeno A, y en su plasma encontramos la aglutinina B, acostumbrémonos a eso. El grupo B son glóbulos rojos que tienen el aglutinógeno B y su plasma tiene la aglutinina anti-A. El grupo AB, los glóbulos rojos de este grupo tienen los dos tipos de antígenos, el A y el B, pero el plasma no tiene ningún tipo de aglutinina. Y el grupo O, en este grupo sanguíneo, los glóbulos rojos no tienen antígeno o aglutinógeno, pero el plasma tiene aglutinina anti-A y anti-B. Entonces yo, para facilitar la vida, porque siempre esto es lo que nos confunde a uno, les he hecho esta diapositiva que ya es más explícita y más fácil de memorizar, porque a veces uno se confunde con los aglutinógenos, la aglutinina, ¿no? Entonces aquí tenemos en la columna de la izquierda, multicolor y multisigno, el tipo de sangre a que pertenece el paciente. Entonces está el grupo A, grupo B, grupo AB y grupo O0. Entonces, vamos a ver ya exactamente cuando es del grupo A, el paciente. ¿Qué pasa? Tiene el aglutinógeno A, positivo. No tiene el aglutinógeno B, negativo. Y las aglutininas tienen el grupo A, no tiene el anti-A, porque si no, hemolizaría su propia sangre, ¿no? Aglutinaría y lo hemolizaría. Pero tiene la aglutinina anti-B. Ahora, el grupo B, fíjense, no tiene el antígeno A, tiene el antígeno B, la aglutinina anti-A la tiene y no tiene la aglutinina anti-B, porque si no, aglutinaría y hemolizaría su propio grupo. Por eso no puede tener. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el grupo AB. Fíjense, el grupo AB tiene los dos aglutinógenos. El A tiene el aglutinógeno B y no tiene ninguna de las dos aglutininas. Porque lógicamente, si tiene los dos aglutinógenos y tuviera alguna de las dos aglutininas, si tuviera la A, aglutinaría el aglutinógeno por el grupo A. Y si tuviera la anti-B, también aglutinaría. Entonces, por eso es que el AB tiene los dos aglutinógenos y no tiene las dos aglutininas. Y el grupo O, O0, al contrario, no tiene ni el aglutinógeno A ni el aglutinógeno B, y sin embargo tiene las dos aglutininas. Como no tiene aglutinógeno, no tiene aquí aglutinar, ¿de verdad? No tiene aquí. Muy bien. Entonces esto le queda bien claro, ¿ya? Y yo se lo explico así porque a veces confunde un poco, porque ustedes van a ver en el laboratorio cuando se haga el práctico, van a ver antígeno anti-A, antígeno anti-B. Entonces en el portaveto se pone una gotita en el extremo izquierdo, otra gotita en el extremo derecho y otra gotita al medio. Al medio se generalmente pone para ver el RH, si es positivo o negativo. Y en los extremos para ver el grupo ABO. Entonces, a veces el antígeno que se está usando, supóngase, por ejemplo, él dice antígeno anti-A. Entonces, ¿cuál de estos tipos de sangre va a tener el antígeno anti-A? Fíjense aquí, anti-A, ¿cuál? Grupo B y grupo O. Este es el grupo B. El grupo O. Entonces, ya le pone uno, este es del grupo B. ¿Qué pasa? Usted va a decir, si aglutina, ¿es del grupo A o del grupo B? ¿Ah? O le están poniendo el suero de este B. Y dice anti-A. Es decir, si el suero de este va a aglutinar a los que son del grupo A, ¿verdad? Entonces, esa confusión medio los confunde. Entonces, los confunde. Entonces, por eso es que es mejor tener y memorizar este cuadro, ¿ya?
y después ya saber si el reactivo que están usando es un anti-B o anti-A, y según eso ya interpretar el resultado del tipaje, ¿la verdad? Entonces, y a veces crea esa confusión y difícilmente uno se la saca después que ya se acostumbraron a hacer el diagnóstico por la gotita que ponen. Lo importante es que se acostumbre a hacer el diagnóstico del tipo de sangre por este cuadro. Y ahí lo van a tener bien fijado, no se va a olvidar nunca más, y ahí lo interpretan ya dependiendo del tipo de antígeno que están goteando, ¿no? Que están poniendo a la gota. Muy bien, sigamos. Aquí estoy high technology, a veces me olvido. Aquí es lo mismo, ¿ya? No vamos a repetir eso porque aquí es donde se produce la confusión, en el momento de la gotita. Muy bien, entonces ahora pasamos a hacer, y esto ya es parte de la clínica, de la semiología, es decir, cuando un médico está ante la necesidad de transfundir sangre a su paciente, ya sea por una patología quirúrgica, estamos operando en emergencia, se está desangrando, entonces necesitan urgente sangre completa, fresca, que tiene que venir del banco de sangre, bien tipificada para evitar accidentes transfusionales. Entonces, el procedimiento pasa por varias etapas, fíjense. Lo primero que se hace es la prescripción. La prescripción de la sangre para determinado paciente. Entonces se pone, solicita 5 unidades de sangre completa. Muy bien, para el paciente natal que está ahí su nombre. Entonces, esa receta, con esa prescripción, va a ir al laboratorio del hospital o de la clínica. Aquí en el laboratorio del hospital o de la clínica, entonces, solicitud de transfusión y muestra de sangre. Viene al laboratorio del servicio laboratorial del hospital o del establecimiento de salud, y aquí en el servicio de transfusión se le hace prueba de compatibilidad, selección del producto. Fíjense que esta prueba de la compatibilidad hay que hacer el tipaje. Por más que su carnet de identidad tenga RH positivo, A, O, B, AB, qué sé yo, o en su carnet en su brevet, o en su carnet del Club Real Santa Cruz, o Blooming, o el de su fraternidad, etc. Todo eso no se tiene la convicción y la absoluta seguridad de que se le ha hecho un buen tipaje. A veces copian los pacos ahí con la identificación, ven su ficha anterior, le ponen cualquier cosa, le pueden turbar, ellos no saben de que si se tomara bien en serio, podría acarrear algunos problemas de accidente transfusional. Entonces, hay que hacer el tipaje del paciente. Por más que usted tenga sus tipos sanguíneos en su carnet, en su bebé, etc. Hay que hacerlo. Entonces, después que está hecho el tipaje, todo eso se manda al banco de sangre. Ustedes saben de qué. Este banco de sangre, yo era subdirector del CEDE en esa época, cuando se decidió que se haga este banco de sangre. Y fíjense que este banco de sangre fue donado por la cooperación belga. Los belgas, habían 2 gringos trabajando como apoyo al CEDE. Entonces, es decir, ellos tuvieron muchos años aquí en Santa Cruz, se hicieron mucha amistad con los directivos del CEDE, entonces ellos vieron la necesidad de que Santa Cruz, ya con más de 1 millón de habitantes en esa época, ya necesitamos banco de sangre, porque recién el CEDE se descubrió de que, por ejemplo, los bancos, la sangre que se vendía a todos los hospitales y clínicas eran laboratorios particulares que procesaban la sangre. Y usted sabe que la sangre hay que hacer un montón de pruebas para evitar el contagio, ¿no?, sanguíneo a través de transfusión de sangre, etc. Entonces, tiene que tener un control de calidad, pero excepcional, para no estar transmitiendo sangre a través de la transfusión. Porque se vio que algunos laboratorios de esos particulares le sacaban sangre a los cleferos, o sea, los cleferos sacaban de mañanita buscando dónde pedir un pan, un poco de café para ayunar,
decían, venga, 10. Le sacaban a las 10 y le pagaban como un desayuno. Y se iban otra vez debajo del puente, ¿no? Esa era la sangre que se estaba comercializando. Entonces, a raíz de eso fue un terremoto y se quedó los propios belgas, montaron el banco de sangre, financiaron y montaron y pagaron a la administradora o 4 o 5 funcionarios con que iba a comenzar a funcionar ese banco de sangre, y desde esa época tenemos un banco de sangre ahí al lado del Hospital San Juan de Dios. Pero para que sepan la historia y para que sepan lo importante que es este asunto de la transfusión de la sangre, ¿no? Santa Cruz, con más de 1 millón de habitantes, no tenía un banco de sangre. Y la sangre era comprada en laboratorios particulares. Esos laboratorios de fondo del canchón, que ya en el fondo de su canchón tiene su pipeta, su probeta, y le daban un desayuno a los peberos y le daban sangre y vendían la sangre eso a peso de oro. Una barbaridad, ¿no? Muy bien, yo les cuento la historia para que ustedes vayan tomando conciencia de la importancia de un banco de sangre y tener sangre segura, ¿verdad? Muy bien, sigamos. Entonces aquí tenemos alguna patología asociada con el tipo de sangre. Entonces, en primer lugar tenemos la famosa eritroblastosis fetal, ¿ya? También llamada enfermedad hemolítica del recién nacido, fíjense, HDN. Nosotros somos locos por las abreviaciones en medicina, ¿no? HDN, YECA, gastroenterocolitis aguda, todos los abreviamos. Bueno, también son unos nombres también medio kilométricos, ¿no? Entonces uno va a hacer la historia clínica para comunicarse rápidamente en esa locura de la emergencia, etc. Bueno, no importa. Entonces, enfermedad hemolítica recién nacido es un trastorno sanguíneo en la que una madre produce anticuerpos durante el embarazo que atacan los glóbulos rojos de su propio feto. Cuando la madre y el bebé tienen tipo de sangre diferente, en la mayoría de los casos una diferencia en el tipo RH, es incompatibilidad RH. Provoca la enfermedad. Esto ocurre solo cuando la madre tiene sangre de RH negativo y el feto RH positivo, probablemente por herencia del padre. Entonces, la mujer embarazada, que es RH negativa, si nunca hace un control prenatal, nunca va a saber ni se va a enterar de que tiene RH negativa, ¿verdad? Porque si hace 4 controles prenatales como se debe hacer antes del parto, en algún momento pues su médico general o su ginecólogo le va a pedir un tipaje, ¿no?, sanguíneo, y se van a dar cuenta de que ahora también, porque en el primer parto puede ser que no suceda nada. Estamos viendo de que el niño es RH positivo, probablemente ha salido al padre, y la madre es RH negativa. Entonces, la madre produce, ¿qué quiere decir RH positivo? Que el niño tiene el antígeno, o sea, el aglutinógeno RH, que viene de la palabra, había un mono del norte de África, mono rhesus. Entonces el rhesus lo abreviaron con RH y ya quedó, el investigador de esa época, ya quedó de que ese era un método de tipificación de la sangre. Generalmente el 90% de la población es RH positivo y tal vez un 10% es RH negativo, más o menos porcentaje, un poco más, un poco menos, pero la gran mayoría son RH positivos, pero hay muchos también RH negativos, ¿no, verdad? Entonces, cuando está presente ese aglutinógeno RH, entonces es positivo. Cuando no está presente, es negativo. Muy bien, entonces el niño era RH positivo, o sea, tenía el aglutinógeno RH, y la madre no tenía, era RH negativo. Entonces, generalmente en su primer parto no pasa nada, ni para la madre ni para el bebé. ¿Ya? ¿Por qué? Pero en ese momento del parto hay la sensibilización, o sea, en los últimos meses del embarazo y el parto se sensibiliza a la madre para en su próximo parto
ya tener los anticuerpos y hemolizar todos los glóbulos rojos y destruirlos. Porque estos niños que nacen con este síndrome ya de la eritroblastosis fetal nacen con una ictericia terrible, amarillo patito. Usted sabe que la ictericia se puede ver en la conjuntiva de los ojos, la planta de la palma de la mano y la mucosa de la boca, ¿verdad? Pero aquí no es tan intensa porque hay una destrucción total de los glóbulos rojos. Entonces hay una hemólisis de los glóbulos rojos y ese pigmento amarillo, la hemoglobina, etcétera, ¿no? La bilirrubina, etcétera, los tiñe de amarillo. Y no solamente eso, porque a veces se hace una transfusión total, se hacía antes, ahora ya hay tratamiento, para cambiarle toda la sangre al niño, porque no había más glóbulos rojos, todos se habían hemolizado, la verdad. Pero ya eso no resolvía el problema, porque esa alta concentración del pigmento en el cerebro, ¿no? por la ictericia, así, por la bilirrubina, destruía los núcleos basales del cerebro y nacía con un síndrome neurológico grave. Ya, entonces, si sobrevivía con retardo mental, problemas de movimiento, parálisis, etc. Entonces, era un drama terrible, ¿no? Pero ahora vamos a ver que ya tiene tratamiento y cómo se hace. Entonces, a través del tiempo se fue investigando y ahora ¿qué va a pasar? Si la madre, por ejemplo, es su primer embarazo, ¿verdad? Entonces, todavía no ha pasado por la prueba de la sensibilización para que produzca los anticuerpos que destruyen los glóbulos rojos, ¿no, verdad? Y vienen las hemólisis violentas. Entonces, a toda mujer embarazada, ¿ya? que pasan por su control prenatal y detectan de que ellas son RH positivo y el feto, ellas son RH negativo y el feto RH positivo, entonces en las 28 semanas de gestación se le hace la primera dosis de una vacuna que se llama, el nombre comercial es RhoGAM, ya vamos a ver, ¿ya? RhoGAM. Entonces, y la segunda dosis 3 días, o sea 72 horas después del parto, y ahí no pasa nada, ¿la verdad? Entonces, si es su primer parto, bueno, ya está más protegida, pero a veces en los primeros partos, como les digo, no le da tiempo de sensibilizarse y no pasa nada en el primer parto. Pero seguramente esa madre sin esta vacuna va a tener el segundo, tercero, cuarto parto, va a tener a su hijo con la ictericia violenta y el síndrome Kernicterus se llama, con K. Ese síndrome neurológico grave se llama Kernicterus, con K. Si uno lleva a preguntar un examen, dígame en qué consiste el síndrome llamado Kernicterus y en qué patología aparece, en qué situaciones. Entonces vamos a leer. Decíamos que produce anticuerpos, la sangre antihecha, ya vimos. Vamos a ver entonces aquí. Dice prevención de la eritroblastosis fetal. Dice, en el pasado, la incompatibilidad RH era un problema muy serio. Afortunadamente se han logrado avances médicos significativos para prevenir las complicaciones asociadas con la incompatibilidad RH y tratar al recién nacido afectado por este problema. Casi todas las mujeres con sangre RH negativa se identifican en los primeros meses de su primer embarazo detectado mediante un simple análisis de sangre. Si una mujer es RH negativa y no está sensibilizada, los médicos le administran 2 inyecciones de globulina hiperinmune RH, también conocida como RhoGAM, durante el primer embarazo. La primera inyección se da alrededor de las 28 semanas del embarazo y la segunda dentro de las 72 horas después del parto. Entonces aquí está la famosa globulina hiperinmune RH, que el nombre comercial es RhoGAM, en las 28 semanas
del primer embarazo y después de las 72 horas, dentro de las 72 horas después del parto. Entonces con eso no aparece el famoso síndrome de anemia hemolítica recién nacido o eritroblastosis fetal, ¿no? Muy bien, entonces con esto terminamos esa parte y nos vamos a ir a la otra parte. Metabolismo del calcio. Entonces, la concentración de calcio en la sangre depende de varios factores. El calcio en sangre está compuesto por fracciones conjugadas con proteínas y por fracciones difusibles. Entonces, ya tenemos el primer concepto. El calcio, el ion calcio, circula en sangre de dos formas. Unido a la proteína, conjugado con la proteína, y es esa parte del calcio que es difusible. O sea que después vamos a ver a distintos lugares para ser aprovechado ese ion calcio. ¿Ya? Entonces, una parte conjugada con la proteína, que es la fracción difusible. Y la otra parte está que no es difusible y ya la vamos a ver. ¿Ya? Que está aquí en el cuadro. Aquí está, este es todo el diagrama del metabolismo del calcio que tienen que saber. Entonces, fíjense, en este gráfico tenemos que las necesidades dietéticas del ion calcio para el organismo son alrededor de 600 a 800 miligramos de calcio por día. Este calcio, fíjense, se absorbe en el intestino. El 30% de esta necesidad dietética se absorbe y van al plasma. ¿Ya? Ahí en el plasma está el pool de calcio circulante. Entonces, de aquí del plasma, después vamos a ver, se elimina por la orina alrededor de 200 miligramos. Vamos a ver, es alrededor, después lo vamos a ver más exactamente. Este plasma, donde está el calcio, ¿ya? Que se difunde ionizado. Entonces apréndanselo a que este calcio está ionizado y este otro calcio está ligado a la proteína. ¿Ya? Entonces prácticamente el que se intercambia con mucha intensidad, ya lo vamos a ver, es este que está ionizado. Y de este ionizado, fíjense, el 99% va a la matriz ósea, hueso y diente. Porque ustedes saben de que el calcio, ¿qué interviene? En la formación de la matriz ósea. Los osteoblastos fijan ese calcio a la matriz ósea. Y los osteoclastos corroen esa matriz ósea para mandar el calcio a la torrente circulatoria. Entonces, los osteoclastos son, ¿cómo se dice? El osteoblasto produce y el osteoclasto destruye. Eso tiene que ser, porque lo vamos a ver después en otra diapositiva. Entonces, fíjense, el 99% del total del calcio que se absorbe y que está en el cuerpo circulando, ya vamos a ver los montos, son grandes, y que va a osificar huesos y dientes, ya constituye el 99%. El otro 1% entra a formar parte de alguna reacción como catalizadores de algunas reacciones químicas en ínfima cantidad, como por ejemplo la coagulación de la sangre, entra el calcio, en la acción muscular, contracción muscular, entra el calcio, en el corazón también y los nervios, en la permeabilidad de la membrana también está el ion calcio, pero en pequeñísima cantidad. Fíjense, va a ser el 1% del que se fija aquí. Muy bien. Y entonces, lo que facilita esta fijación del calcio en la matriz ósea y de los dientes es la vitamina D, la vitamina A y C y las proteínas. Ahora, este otro calcio, fíjense ustedes,
hay un calcio que después aquí no nos muestra bien. Vamos a ver qué pasa con esto, con el calcio urinario. Entonces, hasta ahora, que le queda a ustedes de que la absorción aumenta por el agotamiento. Entonces, esto es importante también, lo vamos a ver después. ¿Qué es lo que hace aumentar la absorción de calcio en el intestino? De estos 600, 800 miligramos que se absorben en el intestino. ¿Cuáles situaciones hacen que se aumente esa absorción? Agotamiento. Personas que están haciendo huelga de hambre, supongo, que están agotados, o han trabajado 3 noches seguidas, un constructor, un albañil, que sin dormir, sin comer, ha estado trabajando y está agotado. Entonces, en esos estados de agotamiento aumenta la absorción de calcio, porque va a aumentar la necesidad de la demanda de calcio para todo esto, ¿no? Inclusive todas estas reacciones químicas. Crecimiento. Sabemos que el niño a medida que va creciendo necesita pues calcio, porque tiene que cosificar su matriz ósea, ¿no es verdad? Y tiene que ir creciendo, la diáfisis, la epífisis, a través del cartílago de las metáfisis, que son los cartílagos de crecimiento. Entre la diáfisis y la epífisis está el cartílago de crecimiento. Muy bien. Después, ¿qué otra cosa? Vitamina D. La vitamina D también favorece la absorción, como aquí hemos visto, ¿no? Vitamina D. pH bajo, o sea, la acidez de la sangre hasta cierto límite, lógicamente, va a aumentar también la absorción de calcio, la absorción de calcio. Después ciertos aminoácidos, lo habla de forma genérica, no lo nombra, y la lactosa, que es el azúcar de la leche, ¿no es verdad? Entonces, estos elementos aumentan la absorción de calcio en el intestino. ¿Ya? Ahora, hay una parte del calcio, hemos visto, que no se difunde porque está ligado a la proteína del plasma, ¿no? Entonces la absorción se reduce, la absorción de calcio se reduce, como aquí se aumentaba, aquí se reducía. Entonces, ¿cuáles son los elementos que reducen la absorción de calcio? Grasa alta, fosfato alto, ácido oxálico, ácido cítrico, vitamina D baja y pH alto. Fíjense que el pH alto es alcalinidad, ¿no? Y el pH bajo es acidez. Aquí teníamos pH bajo. O sea, la acidez favorece la absorción y la alcalinidad disminuye la absorción. Solamente bajo. Muy bien. Entonces, fíjense, tengo otros cuadros. Vamos a llegar ahí. Antes de eso, aquí hay hormonas reguladoras. Para mantener una concentración constante de calcio, a pesar de las variaciones en la ingestión y en la excreción, es necesaria la presencia de 3 componentes. Entonces, yo les pregunto, ¿cuáles son los componentes que regulan la concentración de calcio en sangre? Me van a decir 3. 1. La paratormona. La hormona producida por la paratiroides. ¿Dónde están las paratiroides? Son 4. Cada polo de la tiroides, ¿no es verdad? Cada polo superior e inferior de la tiroides, ahí están las paratiroides, ¿no es verdad? Ya. Después la calcitonina, segunda hormona. Y la tercera hormona, la tercera sustancia, la vitamina D, que ya hemos visto, ¿no? Cuando aumenta o disminuye. Por aquí hay un error dice hormona paratifoidea, es paratiroidea. Un error en el título del Entonces, hormona paratiroidea se sintetiza y almacena en las células principales de la glándula paratiroidea. Su función principal es controlar la concentración de calcio en el líquido extracelular. Su función principal es controlar la concentración de calcio en el líquido extracelular. Esas son las funciones principales de la hormona paratiroidea. Ahora vamos a ver acá, como les decía, yo tengo otro dibujito. Tengo otro paquete. Porque este no dice nada. Nos habla nomás de los signos de desequilibrio. Se los voy a leer a ver. Signos de desequilibrio en el metabolismo del calcio.
Existen algunos signos que pueden ayudar a detectar problemas en la asimilación del calcio y corregirlos antes de que se produzcan enfermedades como la osteoporosis. 1. Tendencia a sangrar profusamente por heridas leves. Tendencia, hemos dicho que la palabra exacta y que se emplea mucho en medicina es diátesis. Diátesis hemorrágica. ¿Qué quiere decir? Tendencia a sangrar. Entonces aquí hay tendencia a sangrar cuando hay hipocalcemia. 2. Hombros contracturados. Hombros contracturados, o sea, contractura muscular acá en esta región del deltoide, etcétera, donde están los hombros, ¿no? ¿Verdad? Gingivitis, inflamación de la encía. Ansiedad, bueno, es un trastorno ya psicológico. Hipertensión, alergia, espasmos y dolores musculares, dolores de espalda, músculos entumecidos, o sea, con calambres musculares, ¿no? Pelo canoso, o sea, canas prematuramente. Entonces, se ha visto de que las personas con hipocalcemia pueden prematuramente tener blanco el pelo, ¿no? Y canar más joven que no deberían canar a esa edad. Sin embargo, están canando y se debe a ese trastorno metabólico del calcio. Muy bien, entonces voy a buscar otra vez, está en otro juego de diapositiva, ese gráfico que yo quiero